Sextante, la otra cara de la investigación. Un espacio en el que conocerás a los autores que comparten sus conocimientos en nuestra revista. Pues mi nombre es José Antonio Saldívar Cervantes. Tengo formación de docente por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en enseñanza del inglés. También maestría en pedagogía por parte de la Universidad Panamericana y el doctorado en ciencias sociales y humanidades por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pues soy originario de Zacatecas, pero avecindado aquí desde 1994, precisamente por la parte de los estudios. Muy bien, actualmente estoy laborando en Sabeti 168, de aquí mismo de Aguascalientes. Pues les comento que el artículo que está publicado en la revista Caleidoscopio, en el número 32, corresponde a un requisito de egreso por parte del doctorado. Entonces, pues es un artículo derivado de 4 años de investigación, los cuales me estuvo dirigiendo el doctor Luciano Ramírez Hurtado, catedrático de ahí del área de historia de la Universidad Autónoma, y pues quien me ayudó en todo momento desde el 2011 que inicié. Entonces, con respecto al documento que se presenta, al artículo, se tomó de una parte de la tesis doctoral que se refiere al Instituto Mendel. Pues básicamente te puedo comentar que es una orden mendicante que surge en el siglo XIII por orden papal. ¿Por qué en Aguascalientes? Bueno, hay que entender que la creación de la diócesis de Aguascalientes se da hacia finales del siglo XIX y para inicios del siglo XX tenemos el primer obispo de Aguascalientes, que fue Fray José María de Jesús Portugal y Cerratos. Él era franciscano, entonces la visión que él tenía de lo que era la evangelización aquí en Aguascalientes era de congregar a las distintas órdenes mendicantes. Por esa razón es que pues le llama, se pone en contacto con los agustinos y ellos llegan aquí para 1906 aproximadamente. Entonces, a partir de ese año, los agustinos comienzan su parte de evangelización aquí en Aguascalientes. El templo de San Antonio, que ya conocemos, que está en Pedro Parga y Zaragoza, estaba en construcción. Al estar en construcción, el primer obispo, a través de quien donó el dinero, mayor parte del dinero, no todo, de Antonio Morfín Vargas, pues le ofrecen el templo a los agustinos. Por esa razón es que llegan ellos aquí, ¿sí? Entonces ellos llegan en 1906, el templo de San Antonio es bendecido en 1908, ellos construyen su casa cural a un costado, que todavía aún existe, y a partir de ahí inicia lo que es la existencia de los agustinos para Aguascalientes. Y ya específicamente sobre la pregunta que mencionas de, pues, ¿qué han sido y son los agustinos? Pues es una orden mendicante que ha venido a apoyar a la evangelización de la comunidad aquí de Aguascalientes, sobre todo enfocándose a lo que es la ciudad capital y un poquito a Jesús María, pero también se extendió hacia algunos otros municipios, sobre todo en cuanto a capellanía, pero nada más en asistencia. A nivel Roma, digamos así, a nivel global. Los agustinos, como te digo, es una orden mendicante. ¿Por qué? En aquellos años, de acuerdo a los escritos que se han hecho y la historia, lo que es la iglesia cristiana, la iglesia católica ya en esos años, porque ya había sido el cisma, necesitaba fortalecer su institución. Entonces,
Se crean los dominicos, se crean los franciscanos y los agustinos. Ellos fueron la tercera orden creada y fue básicamente para apoyar a la Iglesia Católica. Ese fue su rol desde un inicio. Ahora, el carisma que determina a los agustinos es básicamente lo que es la comunidad, ¿sí? Hacer comunidad. Y también el estudio. Desde el inicio ellos también fueron pues frailes dedicados a lo que es el estudio. De ahí viene lo que es el descubrimiento de América. Llegan los franciscanos, primeramente aquí a México, pues a la Nueva España, eh, pero más adelante llegan los agustinos. Entonces, sigue ese apoyo hacia lo que es la Iglesia Católica a través de las órdenes mendicantes y sobre todo a través de lo que es la evangelización. Dentro de las características propias de las órdenes mendicantes es la pobreza. Entonces, la Iglesia Católica también se ha apoyado a través de ellos porque pues, realmente el presupuesto que se asigna a estas órdenes bueno, en aquellos años era mínimo. La gente en general apoyaba las órdenes para poder sobresalir en sus misiones. Por eso era más factible pues para la iglesia el mandar a los frailes y no había esa dependencia de que, por ejemplo, los diocesanos, que hoy se les llama diocesanos, estaban más enraizados sobre un lugar, una parroquia, y ellos no. Ellos se iban sobre los conventos y a partir de ahí ellos extendían sus misiones. ¿Sí? Entonces llegan aquí a Aguascalientes y básicamente la relación que hay con la diócesis es de apoyo a la evangelización, como te digo, a nivel ciudad, que en este caso se centró hacia el sector oriente, que era el que estaba creciendo en aquellos años, en 1908, por la parte industrial que se estaba dando de la creación de los ferrocarriles mexicanos y también de la parte industrial, harineras y otras compañías que se habían establecido de aquel lado, junto con lo que había de la fundidora aquí por la parte de Colinas del Río. Bueno, con respecto a esta pregunta, tengo que retroceder al 2011. Yo inicialmente, bueno, antes del 2011, yo estuve en el seminario de los agustinos. Entonces, cuando salgo del seminario, entro a la Universidad Autónoma a estudiar lo que te mencioné, la carrera de enseñanza del inglés. Pero avanzando un poquito en los años, en el 2011, tomo la decisión de estudiar un doctorado. Yo me acerco al área de educación, pero en ese tiempo ellos estaban en una etapa de transición sobre estudios de posgrado. Entonces no me aceptaron y me acerqué al área de historia. Ese día que llegué en marzo del 2011, estaba la doctora Yolanda Padilla, recuerdo, y ella me mencionó que me acercara con el doctor Luciano, porque ella estaba saturada en cuanto a estudiantes que estaba asesorando. Y platicando con el doctor Luciano, pues él me dice que no hay estudios sobre los agustinos en Aguascalientes. O sea, por ahí hay algunos escritos de Gómez Serrano, también hay algunos otros escritos de algunos otros autores, Gerardo Martínez, otros ya más antiguos, pero no tenían la profundidad de un estudio de doctorado. Entonces, por eso la propuesta del doctor Ramírez Hurtado es, como tú perteneciste a la Orden de los Agustinos, entonces hay posibilidades de que ellos pues se abran un poquito más. Y pues fue lo que sucedió, porque como lector de la tesis se agregó lo que es el historiador de la Orden de los Agustinos a nivel Latinoamérica. Ahorita no recuerdo su nombre, pero falleció hace unos meses atrás, por cierto. Entonces aquí el asunto es la viabilidad del estudio. Teníamos confianza en que íbamos a poder sacar adelante lo que es el estudio del doctorado. Entonces,
Eh, ¿Qué fue lo que me motivó a realizar este estudio? Pues básicamente crear una historia de la influencia de los agustinos desde la parte institucional, y me refiero a las instituciones como fue lo que es el Templo de San Antonio, pero también desde la parte educativa, que es a lo que yo me dedico. Dentro de la parte educativa hubo un seminario de filosofía allí mismo en la Casa Cural, en un costado del Templo de San Antonio, de los 50 a los 70, y enseguida también dentro de lo que es el Instituto Mendel, que se crea en 1968 y pues aún está en funciones en la actualidad. Me referiré al término de alma mater. Alma mater es aquella institución, aquella casa que te provee de parte de tu vida, de tu ser, de tu esencia. Lo que es el Instituto Mendel en un momento fue mi alma mater. Hoy en día aún sigo en contacto con ellos. De hecho, estoy impartiendo una clase de historia contemporánea durante este semestre. Muchos de los frailes que hoy en día son parte de la comunidad aquí en el Templo de San Antonio, en el Instituto Mendel, que dirigen Estéreo Mendel, son pues son contemporáneos. Yo estuve con ellos en el seminario, en la etapa de formación del noviciado. Entonces, conozco a muchos de ellos, estamos en contacto, platicamos, vemos situaciones pues que afectan el desarrollo de la comunidad. Y yo ahora sí que desde mi postura, desde mi posición, pues yo les apoyo en lo que pueda. Entonces, con respecto a si aún estoy en contacto con ellos, sí, lo estoy. Y en cuanto a esta pregunta 4, Sí, la pregunta número 4. Así es, si les sigo la pista, sí, todavía estoy en contacto con ellos. En general con los agustinos, sí, también tengo contacto con los agustinos a nivel provincia, se le llama provincia, ahora sí que a una zona determinada, la provincia de aquí de Aguascalientes, digo más bien la provincia michoacana, la provincia de Michoacán, aquí mismo está inserto Aguascalientes en esa provincia. Y el por qué, bueno, pues como te digo, esta parte pues, de identidad institucional, pues de identidad, digamos, esta familiar y de identidad, pues como religión. Entonces, todos estos elementos se han conjugado para que yo siga en contacto con ellos y pues sigamos trabajando de manera conjunta ahorita por lo pronto. Así es. Bueno, el patronato es el mismo desde 1968. Han estado cambiando los presidentes del patronato, los miembros, por obvias razones, pero la influencia que sigue teniendo pues se ha extendido a través de los años. El artículo básicamente se centra de 1968 a 1979, pero pues básicamente esta influencia radica en la formación integral pues de los estudiantes del Instituto Mendel, formación cultural a través de la radio, que a pesar de los problemas que conlleva pues el mantener a flote la radio, pues se ha seguido haciendo con el apoyo de distintos personajes pues importantes de aquí de la sociedad de Aguascalientes y algunos otros a nivel nacional, y también con el apoyo de la provincia, porque ha habido algunos años que no han sido buenos, no han sido prolíficos, y el asunto es que la provincia ha tenido que solventar los gastos por ejemplo, de Estéreo Mendel.
Y con respecto a lo que es el templo de San Antonio, pues igual desde el análisis en perspectiva que hicimos en aquellos años, pues durante los 60, 70 fue una época, digámoslo así, dorada para lo que es los agustinos. Hubo mucha influencia dentro del área de la salud. Ellos atendían lo que es el IMSS. Dentro del área de evangelización también iban a Jesús María a atender a una comunidad. Y dentro pues de formación, también algunos sacerdotes iban a dar clases al Seminario Mayor Diocesano de aquí Aguascalientes. Y también pues había una amistad estrecha con el entonces obispo Salvador Quesada. Entonces, la influencia también en lo deportivo, los seminaristas jugaban dentro de la liga de aquí, de la liga estatal de fútbol, y entonces pues era una dinámica bastante activa, que también tuvo influencia a través de lo que son bueno, había una congregación también aquí de agustinas a un costado de San Antonio, lo que es ahorita la capilla. En esa explanada, allí existía una casa y ahí vivían también las madres agustinas de la enseñanza. Y también a través de las asociaciones, de distintas asociaciones que existían. Por ejemplo, hoy en día todavía existen las abejitas, todavía existen la congregación, bueno, la asociación de Santa Rita de Casia, que también se inició en los 60 aproximadamente. Entonces, la influencia de los agustinos hoy en día todavía se mantiene, no al mismo ritmo, porque sí ha bajado de los 80 para acá, bajó un poco, pero sí ha sido constante aún. Ya sería situación pues, de análisis por parte de la misma congregación, el que pudieran, pues ahora sí que aperturarse un poco más hacia la sociedad en general en cuanto a la influencia de sus asociaciones. Pues básicamente ahora sí que la misión de las instituciones educativas de los colegios agustinos tiene que ver con esa formación integral, con buscar esa trascendentalidad, con formar y fortalecer lo que es la espiritualidad propia, y sobre todo la espiritualidad agustiniana. Pero ya en cuanto a lo que mencionaste, pues te asegura ser una persona profesional y titulada. Creo que eso va más dentro del libre albedrío. Ya depende de cada persona, porque tengo compañeros, por ejemplo, que estuvieron en el seminario y que no se titularon. O sea, ellos son mecánicos, son electricistas. Llegaron más bien a la parte técnica, pero no llegaron a la parte profesional. Más bien aquí yo me centraría en la formación integral del individuo. Esa parte sí te lo puedo evidenciar, porque hay pues como es un colegio confesional, hay un área asignada, pues para darle seguimiento a la parte espiritual, a la parte también, digamos así, moral, a la parte cristiana, pero también está la parte pues ahora sí que de los contenidos de las ciencias sociales, de las ciencias exactas. Y por ese lado, pues yo te puedo mencionar que los egresados de las instituciones agustinas tienen un buen nivel. Yo recuerdo en mis tiempos, en 97 cuando egresamos, pues que muchos de mis compañeros quedaron dentro de la Universidad Autónoma para estudiar una carrera profesional. Yo en ese tiempo no tuve la oportunidad porque no podía solventar los gastos. Además, seguí dentro del seminario, y ya cuando terminé, a la hora de hacer el examen, por ejemplo, que te piden para ingresar a la Universidad Autónoma, pues ahora sí que el promedio del examen fue bueno.
No fue sobresaliente, pero sí fue bueno. Entonces, regresando a la pregunta, la influencia en la educación de la orden de agustinos te asegura ser una persona profesional. Pues quizás no, pero sí te asegura el que seas pues un ciudadano íntegro, un poquito más reflexivo, eh, con valores cristianos, con un apego pues, a la sensibilización y a la empatía sobre las necesidades del ser humano. Eso es lo que yo pienso que aporta mucho lo que son las instituciones de los agustinos. Mira, aquí la pregunta sí hay que deconstruirla, porque son tres elementos los que yo alcanzo a detectar aquí. Primeramente, lo que es el carisma agustino y el impacto en la cultura. El carisma agustino, recordemos que es la parte de la comunidad. Muchas de las otras órdenes mendicantes, lo que son sus leyes, están basadas en lo que es la norma que escribió San Agustín en el año 390 aproximadamente. Entonces, el concepto o el carisma de comunidad pues trata de fomentarse dentro de la comunidad cristiana del Templo de San Antonio a través de comedor. Bueno, se maneja un comedor, se maneja un banco de alimentos, o sea, hay distintas actividades que muestran lo que es este carisma. Pero ya centrándonos un poquito más sobre lo que es la sociedad actual, como mencionas, y el impacto que tiene sobre las generaciones Z y millennials. Hoy en día que estoy dando clases de historia en el Instituto Mendel, veo que, también estoy trabajando en el CBT 168, que es un bachillerato público. Puedo establecer algunas comparaciones en cuanto a el impacto que tiene un tipo de educación y el impacto que puede tener la educación confesional. Dentro de lo que es el Instituto Mendel, hay espacios asignados, horarios asignados para que el estudiante, la estudiante tenga la facilidad de tener esos momentos de reflexión sobre sobre su vida, sobre sus situaciones personales, sobre sus motivaciones, sus sentimientos. Entonces, ¿cuál sería el impacto que yo veo? Precisamente en el reconocer en el ser humano la capacidad de reflexión, de análisis, de profundización y de autorrealización. Que si bien dentro de por ejemplo, bachillerato tecnológico en el cual estoy, no hay esa facilidad, no hay esa claridad en un instituto de orden confesional, como en el caso del Instituto Mendel, sí las hay. Entonces, pienso yo que hoy en día la educación diferenciada, que es a lo que estamos teniendo, pues se puede promover a través mucho más de colegios, específicamente el colegio Instituto Mendel. ¿Cómo impacta? Pues, como te digo, de diferentes maneras. Por ejemplo, ahorita dentro de la agenda que la ONU está promoviendo, de la Agenda 2030, pues estamos trabajando lo que es trabajar un poquito la escasez de alimentos. Hay algunas comunidades aquí en Aguascalientes que tienen problemas, sobre todo a raíz de la pandemia, que tienen problemas en cuanto a económicos. Entonces, una parte de cómo los muchachos se pueden integrar, y las muchachas se pueden integrar a esta dinámica mundial, pues es recolectando alimentos para poder
ofrecerlos a las comunidades más afectadas por todo este asunto de lo que es el COVID. Sí había una buena relación. O sea, de hecho, Aguascalientes se ha caracterizado por esas relaciones que han existido desde antaño entre lo que es la Iglesia Católica y lo que es el gobierno laico. Lo que es las situaciones que describes aquí dentro de trámites, inauguraciones o eventos que se tenían, voy a tener que hacer un poquito referencia a lo que es el artículo publicado ahí en la revista Caleidoscopio. Lo que es el Instituto Mendel no nació como una escuela, nació como un centro recreativo cultural. Entonces, ese centro recreativo cultural que inició en 1967 aproximadamente, gran parte ahora sí que de los fondos que se destinaron para la construcción inicial de lo que fue un restaurante, de lo que fue una alberca, lo que fueron las regaderas, los vestidores, pues fue porque la gente misma de la Sociedad Hidrocálida y de algunos otros estados, por ejemplo de Jalisco, se detectaron documentos de Nuevo León, de México, pues hicieron donaciones económicas, y con eso fue posible la creación de ese centro cultural. Entonces, trámites, pues también hay que recordar que el terreno en el cual está el Instituto Mendel fue una donación. Entonces, dentro de las donaciones también el gobierno del estado tenía que ver con los trámites. Inauguraciones, pues dentro de las inauguraciones, por ejemplo, cuando se inauguró el Instituto Mendel, no recuerdo el orden, pero en la mañana asistió el obispo y en la tarde asistió el gobernador del estado, o fue viceversa, creo que así fue. Pero dentro de lo que fue la inauguración, así estuvo la autoridad eclesial y también la autoridad política de aquí del estado. Entonces, ha sido una dinámica combinada para que se den tanto lo que son personajes políticos y también lo que son personajes de la iglesia católica. Buena relación, sí había una buena relación, porque durante todo el tiempo de existencia de lo que es el templo de San Antonio, lo que es las figuras políticas del Estado han asistido a misa allí. Recordemos, por ejemplo, el Castillo Douglas, Juan Douglas, pues su hijo asistía allí a misa, que fue posteriormente gobernador. Entonces, siempre ha habido ese acercamiento de las figuras políticas a lo que es el templo de San Antonio, y específicamente con los frailes que atienden el templo de San Antonio. Incluso hasta algunas tertulias llegaron a tener dentro de lo que es la casa cural, y también a su vez los frailes iban al domicilio particular de estas figuras públicas. Ahora bien, ¿era solamente la influencia de los religiosos agustinos la que influenciaba a la Sociedad Hidrocálida? No, esto era de manera recíproca. Fíjate que ya no es igual. Aún hoy en día sé que asisten algunos regidores, que asisten algunos personajes de la política a lo que son las misas ahí en el templo de San Antonio, pero ya no existe ese acercamiento cotidiano, estrecho, que solía existir en los 50, 60, 70.
Hoy en día ya es un poquito más distanciado el asunto entre ellos, pero ¿cómo se ha manifestado? Bueno, por ejemplo, en el 2008, para el centenario del Templo de San Antonio, hubo un patronato que se formó dentro de lo que fue el Templo de San Antonio para hacer las modificaciones, pues las actualizaciones, digámoslo así, del Templo de San Antonio y también de la calle. Entonces, pues definitivamente allí hubo una influencia de tipo social, de tipo, ahora sí que técnico, para poder hacer lucir el centenario del Templo de San Antonio. Entonces, también recuerdo en diciembre del 2014, eh, se llevó a cabo la publicación de un libro, nada más que no recuerdo exactamente el nombre del autor, pero ese libro, lo que fue la presentación del libro, se llevó a cabo dentro del Templo de San Antonio. Entonces, todavía existe ese acercamiento entre política y comunidad agustina, entre personajes políticos, porque recuerdo que ese libro lo patrocinó un personaje político de aquí de Aguascalientes. Es una licenciada, no recuerdo el nombre, pero allí en ese entonces, pues allí estuvo tanto personajes políticos como los personajes de aquí de la comunidad de San Antonio. Esa sería mi aportación. Pues básicamente lo que yo pretendí con este artículo fue resaltar el papel que tuvieron varios personajes sociales, no nada más políticos, varios personajes que se destacaban a nivel social, como el señor Pablo Giacinti, quien fue el presidente del patronato del Instituto Mendel-AC. Resaltar todos aquellos personajes que dedicaron su vida a la creación de instituciones, porque dentro de las pesquisas que realicé, pues encontré que durante los 60, 70 se conformaron varios patronatos para poder crear instituciones que hoy en día pues prevalecen y fortalecen la sociedad hidrocálida. Por ejemplo, la formación del patronato para el establecimiento de lo que hoy conocemos como el Instituto Tecnológico de Aguascalientes. En 1967, el profesor Olivares Santana pues viene y ofrece el Instituto Regional a lo que era el instituto, lo que hoy es la Universidad Autónoma, pero en ese tiempo se declinó el ofrecimiento porque había una idea clara de fundar una universidad autónoma y no querían centrarse sobre la parte tecnológica, sobre la parte técnica más bien. Entonces, por eso se decidió formar ese patronato y Julio Díaz Torres, si mal no recuerdo, fue el presidente. Entonces, a través de este patronato fue que se llevó a cabo lo que es el establecimiento del hoy en día Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Y así hubo muchos otros patronatos que fomentaron el establecimiento de instituciones que hoy en día, pues la misma Universidad Autónoma, la Universidad Autónoma de Aguascalientes fue producto de la gestión de un patronato. También ahí estuvo Pablo Giacinti, estuvo el primer rector de la Universidad Autónoma, estuvieron varios personajes ilustres de aquí de la sociedad hidrocálida, dentro de las empresas, políticos, líderes educativos, líderes sociales. Entonces, ese periodo
dentro de lo que yo concibo, fue un periodo de creación de instituciones hidrocálidas que fortalecieron mucho lo que hoy en día tenemos. Entonces, ¿con qué me quedo? Con esta parte que logré solventar y sacar dentro de los archivos de los agustinos, y no nada más de los agustinos, también de los archivos civiles, legales, de distinta índole, de aquí de Aguascalientes, y también del aporte que me dieron algunos personajes de aquí de Aguascalientes para poder rescatar esta historia que de repente se dejó olvidada por situaciones diversas. Entonces, ese es el principal aporte que yo hago con este artículo, y también resaltar pues la parte no de la influencia, más bien del trabajo que llevó a cabo lo que es la comunidad agustina a partir del Templo de San Antonio, a partir específicamente del patronato del Instituto Mendel, con lo que es el Instituto Mendel, y también con lo que es la radio cultural, porque también la radio es otro tema que después vamos a tener que hacer un escrito. Sextante, la otra cara de la investigación. Un espacio en el que conocerás a los autores que comparten sus conocimientos en nuestra revista.